Hola, muy buenos días, bienvenidos. Santo día para todos, la luz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Buenos días, Leti, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos. Pues, lección 216 que vimos ayer, no puede ser sino a mí mismo a quien crucifico. Y la verdad es que es algo que nos ayudó a mantener la mente abierta, decir, a ver, ¿cuáles son las diversas maneras en las que me crucifijo? O sea, porque dice que todo lo que hago, me lo hago a mí mismo. ¿Qué es todo lo que hago? Por ejemplo, Leti, ¿qué es todo lo que hacemos? Pensar, actuar, hablar, elucubrar, proyectar. O sea, todo lo que hacemos, lo hacemos, voy a hablar desde el punto de vista de primera persona. Todo lo que hago, me lo hago a mí mismo. O sea, y entonces yo me ponía a pensar, a ver, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y entonces, desde esa perspectiva, empiezas a tener atención a lo que está pasando en tu vida. Porque, ¿qué es lo que estoy haciendo? En este momento estoy viendo a una persona y estoy juzgando, porque todos tenemos la idea, está gordo, está delgado, está joven, está viejo, no está haciendo nada, está criticando. O sea, en ese momento nosotros estamos pensando en un montón de cosas y ¿qué es lo que hacemos? En ese momento, pues estamos atacando. Pues sí. Estamos atacando y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y lo hacemos de una manera inconsciente, ¿no? Y el curso te invita a que te vuelvas más consciente de las cosas que haces. No nada más que hagas las cosas, que digas la lección y ya, sino que tomes conciencia de todas las cosas que estás haciendo, ¿no? Claro. Y entonces te das cuenta no solamente de los juicios que tú haces, sino también, pues de refilón, te das cuenta de los juicios de las otras personas hacen, ¿no? Y a veces en tu propia mente estás avalando los juicios de las otras personas. Hace poquito me dijiste que iba a ser una camioneta y que todo el mundo se detuvo porque algo había pasado, ¿no? Cuéntanos qué es lo que pasó. O sea, la camioneta estaba parada en un alto y se oye un golpe de un choque. Y todo el mundo dentro de la camioneta quiere ver qué pasó. Y hasta se paran para ver qué pasó, porque la camioneta estaba parada. Y entonces ven que sí, efectivamente habían sido un choque, pero, o sea, yo ni me moví porque pues obvio se oía que había sido un golpe. Y empezaron a decir que, pero ¿por qué? ¿Por qué le está haciendo eso? Si no estaba haciendo nada, no, ¿por qué lo tratan así? Deberían de agarrar a los rateros. Entonces, pues, ¿de qué hablan, no? Si fue un choque. Entonces, cuando ya la camioneta avanza, de que se pone el SIGA, a mi lado derecho voy viendo que está, pues sí, era una camioneta de esas pick-up que aquí hay muchas con la Policía Federal, sí, y estaban amagando a una persona, pues en la banqueta, retirado del golpe donde había sido. Y cuando pasó la camioneta, lo levantaron y pues ya casi sin camisa, y eran como 4 personas que lo habían amagado, y lo estaban subiendo a la camioneta. Era la camioneta de la policía, y era un taxista. Entonces todo el mundo empezó a decir, deberían de agarrar a los rateros, que en quién sabe dónde, que el señor no estaba haciendo nada. Pero nadie sabe nada, nadie supo porque desde dentro de la camioneta nadie supo qué pasó. No sabemos si el taxista venía huyendo, si por error se chocó precisamente con la camioneta, si la camioneta de la policía le cerró el paso. Y no necesariamente a él, ¿no? Sino que estaba... Nadie sabe nada. Nadie sabe nada. Pero ¿no? todos ya estaban diciendo que el señor no estaba haciendo nada, que por qué lo tratan así, que por qué le hacen, y que no sé qué. Pues ¿quién puede saber si estábamos a distancia, además, y nada más de lo que pudieron ver por el vidrio de la camioneta, hicieron todo un juicio, ¿no?
exactamente. Y hasta uno a veces se suma a esos juicios, ¿no? Y entonces, eso que me comentaste ayer precisamente, dije, mira, o sea, realmente todo el mundo se imagina, y te aseguro que cada persona en la camioneta imaginó una cosa distinta. Sí, Sí, todos decían una cosa, otros decían que estaba bien, que lo hubieran amagado. O sea, pero ¿por qué está bien o por qué está mal si no saben ni qué pasó? o sea, nadie sabe, ¿no? Y eso es lo que a mí me puse a pensar, porque precisamente ayer me lo comentaste y decía, oye, no, sí, o sea, ¿qué es lo que pasa? Uno empieza a calificar, no sabe realmente qué pasó, Es pero dependiendo de cómo ves a las personas. Aquí uh-huh, las personas tienen pues un juicio acerca de los policías, ¿no? sí, O de los soldados, que aquí hay muchos de los soldados que están vigilando y todo el mundo está en contra de ellos y entonces siempre lo ven mal. sí, Siempre los ven mal, siempre, no, es que están mal. Entonces, y si no vigilan, porque aquí es un lugar donde necesita alta vigilancia, no vigilan y se quejan también, porque no vienen a vigilar, porque nunca pasan, y quién sabe qué. O sea, de todos modos, ese es hay un juicio, ¿no? y ese es en todas partes del país, ¿no? O sea, porque hay policías o militares está mal, o porque no hay policías o no hay militares también También está está mal. mal. O sea, al ego no se le puede complacer, ¿no? Y precisamente es que en estas percepciones del ego siempre hay un ataque. Y entonces, ¿qué pasa? Son pensamientos que perturban nuestra paz interior. Por eso dice que si ataco, sufro. Más si perdono, digo, así como me lo contaste, yo dije, pues tú no le diste importancia a nada de eso, No, ¿no? no, porque yo no sé qué pasó. O sea, puede haber, y si uno se pusiera a pensar, puede haber varias circunstancias. El señor chocó y se quiso escapar por miedo, la camioneta le cerró el paso porque lo había persiguiendo, el señor pues nada más porque un descuido chocó y ya como cualquier otra persona. O sea, no puede saber, entonces pues no se les debe de dar importancia, ¿no? Bueno, pues fue un incidente y ya, ahí se Sí. acaba. Ahorita me acuerdas tengo un amigo que tiene unos bungalows y unos bungalows que están muy bonitos y tiene su alberquita y todo eso, pero él tiene la idea que no quiere arreglar por afuera su casa porque dice no vaya a atraer la atención de la maña, ¿no? Sí, aquí Y mucha gente tiene ese temor, ¿no? ese temor, ¿no? Y yo veo que hay mucha gente que abre negocios y sin ningún miedo abre negocios grandes, muy llamativos, y están funcionando en paz sin ningún problema, ¿no? Y no le cae la maña. Pero fíjate, solamente aquellos que piensan, es que a ver si no me cae la maña, ¡pum!, le cae. Entonces, es lo que atraes, ¿no? O sea, si Pues no es que lo atraiga, o sea, a mí varias veces las personas me han dicho, ¿cómo me lo atraje? ¿O por qué me lo atraje? No es que lo no, atraigas, lo estás fabricando. estás proyectando lo que tienes en tu mente. Lo que tú Uh -huh. tienes dentro es lo que ves fuera. No es que no eres un imán para atraer cosas. Esa es una aclaración que he hecho varias veces, efectivamente. O sea, la fabricas. O ¿Sí? sea, tú eres el responsable de tus pensamientos. Entonces, si tú estás pasando por una circunstancia determinada, es que precisamente porque has tenido pensamientos acerca de eso, es Pues sí, el juicio es lo hacemos acerca de lo que has vivido, de lo que has sentido. Si has tenido una experiencia, este, pues que calificas mala con un militar o con un policía, pues todos son iguales. Si has tenido una experiencia buena, pues todos son iguales. O sea, siempre va a ser a raíz de tu pasado. Como hacemos el juicio es a raíz de tu pasado. Depende cómo lo hayas pasado el pasado, valga la redundancia, así es como juzgas lo que está pasando en este presente. Entonces, precisamente por eso nos hacemos daño, porque nunca estamos en nuestro presente, sino estamos en el pasado. Todas estas personas en la camioneta estaban en su pasado, sabiendo que alguna vez quizá no hubo a quien recurrir cuando tuvieron alguna situación, y por eso están en contra de los policías o de los militares, ¿no? Entonces, ahí están en el pasado
y no están en el presente porque no sabemos qué pasó, no hay nada que juzgar porque no sabemos qué pasó. Y cada quien juzga desde una manera distinta. Yo sabes que cuando los veo en las camionetas, yo los veo con sus uniformes, el uniforme es grueso. Aparte traen su chaleco, el pasamontañas, el casco, y no sé cuántas cosas. Y uno dice, ay, pobres, ¿cómo están ahí rostizándose? O sea, ¿por qué tienen que andar así? Entonces sí, es porque nosotros nunca hemos tenido experiencias ni buenas ni malas con un militar o con un policía, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues eso es lo que digo, todos los juicios que hacemos es a través de lo que ya vivimos en nuestro pasado. Entonces, a partir de ahí hacemos, entonces, pues ¿a quién estamos haciendo daño? A nosotros reviviendo nuestro pasado. Exactamente. Estamos reviviendo nuestro pasado y no estamos viviendo este presente donde pues no hay nada que, en este caso no había nada que decir, ¿no? Bueno, pues un incidente que pasó, quién sabe, ¿no? No sabemos. Sí, o sea, es que no sabes, o sea, y en un momento dado dices, ya con un sentido práctico, bueno, yo ¿a qué me quiero sumar? ¿A los juicios? ¿A lo que está? ¿O quiero imaginar yo qué es lo que pasó? Otra situación, ¿no? Otra situación. O digo, como dice la lección, nada de lo que veo aquí desde esta ventana, porque es los ojos del cuerpo. Nada de lo que veo aquí significa nada, ¿no? Entonces... No, pero en este caso todas las personas se hicieron daño reviviendo lo que habían pasado antes, porque después ya que se pasó la camioneta, pues no estaba esperando que viéramos, nada más era el semáforo, y siguen comentando, no, es que allá roban, es que acá quién sabe qué, entonces empiezan a decir, ¿qué están haciendo reviviendo su pasado? Y al revivir ese pasado, no nada más es en lo que dicen, sino las emociones vuelven otra vez a estar vivas. Entonces, pues, te estás haciendo daño porque si tuviste una mala experiencia, pues la vuelves a revivir y vuelves a resentir. Tienes esos resentimientos, los traes nuevamente al presente, los resentimientos, y por eso, pues dice aquí que el que se crucifica, pues, es uno mismo, ¿no? No hay de otra, es uno mismo el que se está haciendo daño. Entonces, pues sí, al hacer el ataque, al hacer el juicio, pues yo soy la única que estoy sufriendo, ¿no? Sí, y qué es lo que nos dice el curso acerca de lo que es el perdonar. Perdonar es pasar por alto. O sea, que lo dejes pasar, o sea, no lo veas. No hay nada que ver en algo que te produce miedo o que te produce incomodidad. Es que es muy fácil, ya después de que tienes una práctica, digo, para los que ya llevan algún tiempo practicando el curso, entender que cualquier incomodidad dentro de ti mismo, cualquier incomodidad que tengas, es lo que produce el miedo, es lo que hay que tener atención, ¿no? O sea, mira, hay veces, yo estaba diciendo ahorita, tienes experiencias buenas o malas con los policías o con los militares aquí, pero hay gente que no tiene ninguna experiencia y tiene mucho miedo encontrarse con una situación como la que vi. Pero es porque estás escuchando lo que dicen los demás, o sea, estás escuchando los otros egos. Entonces, escuchas los otros egos y dices, no, es que sí, que son malos, ¿no? Son malos los policías, los militares sobre todo. Entonces, ahí te sumas al juicio de los demás. Aunque no hayas tenido una experiencia, en ese momento ya te sumas a la experiencia de los demás. Y es lo que decías aquí, sí, están temiendo a que les va a caer pues sí, como le dicen, la maña, pues estás temiendo, aunque tú no hayas tenido una experiencia, te sumas a la experiencia de los demás, al miedo de los demás. En lugar de negarlo. De negarlo. O sea, de negarlo en tu mente. Dios no creó la delincuencia. Dios no creó. ¿Y por qué un hombre es delincuente? Porque siente una necesidad y cree que solamente a través de infligir miedo puede cubrir esa necesidad. Y dice, oye, qué absurdo. Obviamente Dios no creó ese miedo, ¿no? Y entonces así vas negando para ti, vas negándolo. Y entonces, pues lo que estás haciendo es llenar tu vida de paz, ¿no? ¿Por qué? Porque dices, sí, es que Dios no pudo haber hecho eso. Y así tenemos, pues, con un montón de personas tenemos juicios así, ¿no? Con los políticos, con los licenciados, con los, bueno,
O sea, con la gente que trabaja en el gobierno, los burócratas. Bueno, es que hay un montón de prejuicios. Bueno, hasta yo mismo, ¿qué se piensa de los músicos, no? Hay un montón de prejuicios. Entonces, lo que uno tiene que hacer precisamente cada vez que oye estos juicios, dice, no puede ser sino a mí mismo a quien crucifico, porque todo lo que hago, y esto incluye no solamente la cuestión física, sino mental. ¿Qué es lo que hago? Pensar. Pensar, hacer juicios. Todo es aquí desde la mente, ¿no? Todo lo que pasa a través de tu mente. Bueno, de hecho, el cuerpo se mueve físicamente a través de la mente, porque tú le mandas al cuerpo qué hacer. No es el cuerpo que solito se mueve por allá y por acá, o sea, no. Como si fuera un reflejo, Pues, ¿no? Que se mueve solito, ¿no? Entonces, de todos modos, todo está en la mente porque tú estás mandando al cuerpo que haga tal o cual cosa. O sea, física y mentalmente, la mente es la que comanda, no el cuerpo. Exactamente. Sí, entonces, por eso la lección de ayer era importante, porque te das cuenta de, o sea, todo viene desde mi mente, y si quiero tener paz, ¿en dónde tengo que poner atención? Pues en mi mente, en lo que pienso, no tanto en lo que sucede afuera. Lo que sucede afuera sí es una llamada de atención de lo que estás pensando, ¿sí? Pero dice, es para que te des cuenta. Es para que te des cuenta, ¿no? O sea, por eso ahora dice, es muy lo que dice el curso, que el Espíritu Santo usa el cuerpo como un recurso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque, me estoy dando cuenta de esto, estoy viendo, estoy percibiendo esto, ok, es producto de mis juicios, de mis pensamientos, y entonces tengo que poner atención en mi mente. Sí, sobre todo porque los pensamientos son tan rápidos que no alcanzamos a darnos cuenta que estamos pensando. Entonces siempre todos esos pensamientos tienen un reflejo y es así como los podemos identificar. Simplemente no podemos, a veces no somos, o siempre no somos conscientes de todo lo que está dando vueltas en nuestra mente, todos los pensamientos que pueden llegar. Entonces, el cuerpo lo usamos para eso, para darnos cuenta, y bueno, no nada más el de nosotros, sino todo lo que vemos afuera, pues está ya diciéndonos qué estoy pensando. Sí, y hace poquito estaba leyendo que calculaban que por hora teníamos entre 8 y 12,000, 8,000 y 12,000 pensamientos por hora. Y digo, caray, o sea, ¿cómo le hicieron para medir eso, no? O sea, yo me sigo preguntando, ¿cómo hicieron para medir eso? Que tienen alguien ahí con un contador. Estoy pensando en... No, así se pone un aparato para ver la actividad cerebral, sí, pero pues eso puede ser o no cierto, ¿no? Sí, pero indudablemente que pensamos mucho, y es algo que, eso es lo que hace, esa es la función natural de la mente. Y el curso dice, es que es imposible que dejes de pensar. O sea, la mente en todo momento no para. No para. Lo que tienes que hacer es aprender a pensar en ciertos pensamientos. Entonces, no te dice que impidas pensar, sino no, pues que... dice, tengo los pensamientos de Dios o algo así, ¿no? Como dice, que yo no me acuerdo, aprendo literal las lecciones, pero hay una lección que eso dice, ¿no? Solo pienso los pensamientos con Dios. Que tengo con Dios. Que tengo con Dios, entonces... Pienso los pensamientos que tengo con Dios. Entonces, pues, ese es el objetivo, ¿no? Ir pensando eso y no estar atendiendo lo del ego, ¿no? La contaminación de pensamientos egoicos, como ahorita lo acabamos de explicar, que a veces uno mismo ni siquiera ha tenido la experiencia, pero ya estás sumándote al miedo de los demás. Efectivamente. Bueno, pues, y tiene que ver mucho que no obstante todo lo que pensamos, no tiene nada que ver con nuestro ser, y que nuestro ser siempre está a salvo. O sea, nuestro verdadero ser, que ese verdadero ser tiene una sombra en una parte de su mente, que es nuestra mente errada. Precisamente dice, pues mira, sin importar lo que hagas, finalmente tú siempre tienes el valor que Dios dispuso para ti. Y nos vamos al capítulo 4, las ilusiones del ego, sección primera, la enseñanza y el aprendizaje correctos, el párrafo número 7. Te escuchamos, Leti. El que enseñes o aprendas no es lo que establece tu valía. Tu valía la estableció Dios.
Mientras sigas oponiéndote a esto, todo lo que hagas te dará miedo, especialmente aquellas situaciones que tiendan a apoyar la creencia en la superioridad o en la inferioridad. Los maestros tienen que tener paciencia y repetir las lecciones que enseñan hasta que éstas se aprendan. Yo estoy dispuesto a hacer esto porque no tengo derecho a fijar los límites de tu aprendizaje por ti. Una vez más, nada de lo que haces, piensas o deseas es necesario para establecer tu valía. Este punto no es debatible, excepto en fantasías. Tu ego no está nunca en entredicho porque Dios no lo creó. Tu espíritu no está nunca en entredicho porque Él lo creó. Cualquier confusión al respecto es ilusoria, y mientras perdure esa ilusión, no es posible tener dedicación alguna. Bueno, es que aquí hay varias cosas que sí hay que ir viéndolas con calma. El que enseñes o aprendas no es lo que establece tu valía. Sí, porque pensamos, es que tengo que aprender el curso de milagros, tengo que ser bueno, tengo que... O yo ya estoy estudiando el curso, pues ya soy más, ¿no? Ya soy santo, ¿no? O sea, soy más que los demás porque yo ya estoy haciendo el curso. O lo estoy enseñando. Exactamente. O si eres maestro del ego, ¿no? Porque el curso te dice que tú eres maestro. Así, siempre eres maestro, porque siempre estás mostrando tu sistema de pensamiento. Sí. Entonces, no es porque te hayan dado un título, ¿no? Simplemente porque muestras lo que crees, ¿sí? Entonces, dice que sin importar qué es lo que enseñes, o sea, no es lo que enseñas ni lo que aprendes lo que establece tu valía, sino que Dios ya le estableció desde el momento en que te creó. O sea, y dice que si mientras te sigas oponiendo a esto, a tu valía, a que tú siempre eres amor y siempre eres paz, todo lo que hagas fuera de esta valía te dará miedo. Pues sí, claro, porque si estás alejado del amor, pues es el contrario, lo contrario del amor es el miedo. Exactamente. Si estás alejado del amor, estás en el miedo. Estás en el miedo. Si estás alejado de la paz, estás en la guerra. Si estás alejado de la dicha, estás inmerso en el dolor. Entonces, dice que mientras tú sigas creyendo que hay alguien que es superior o inferior a ti, es que entonces tú estás en ego. ¿Por qué? Porque para todos Dios creó a su Hijo y exactamente igual a su imagen, a semejanza, o sea, exactamente a sí mismo. Entonces, cualquier creencia en que alguien es mejor o es menor es una ilusión del ego, sí, porque todos somos iguales, o sea, simplemente, ¿no? Somos parte de un mismo ser. Así que, por eso dice que los maestros tienen que tener paciencia y repetir las lecciones que enseñan hasta que éstas se aprendan. Y ahora sí, está hablando de los maestros que están aprendiendo la bondad, la dicha, la paz infinitas. O sea, por eso tienen que tener paciencia. Por eso dice el Espíritu Santo que tiene paciencia infinita. Y si tú quieres aprender algo o deshacer una situación en tu vida, tienes que aprender a tener paciencia infinita. Me acuerdo una experiencia que tuvimos, ¿no? Hace unos años, que yo no tenía una herramienta y tenía que estar cortando un tubo que se veía muy grueso. Y sí, llevaba mucho tiempo cortando y entonces decías, oye, ya déjalo. Digo, no, a ver, es que lo tengo que cortar. Ya ni me acuerdo qué estaba haciendo, pero en ese momento dije, ¿sabes qué? Tengo que tener paciencia infinita. Y pum, pum. Y ya así, diciendo eso, me concentré y pum, rápido. ¿Por qué? Porque efectivamente en el momento en que tú, yo llevaba un rato trabajando en eso, ¿no? Pero va en relación con el juicio que estás haciendo. Estabas muy duro, es que no se puede, es que no es la herramienta, empiezas a tener juicios y no hacer lo que tenías que hacer en ese momento, de estarle serruchando, ¿no? Entonces por eso también viene eso, cuando cambias tu pensamiento, pues entonces ya se hace más fácil. Y yo quería que nos platicaras, porque tú eres más bueno para decir las referencias, esto que dice que los maestros tienen que tener paciencia y repetir las lecciones. En el manual del maestro hay una serie de
de pasos que tienen que seguir los maestros, y la paciencia es uno de ellos. Exactamente. O sea, hay varios pasos o estadios más bien como estadios en el que el maestro tiene que pasar. Y entonces la paciencia es uno de estos, porque explica ahí muy bien por qué tienes que tener paciencia, porque hay muchas situaciones en que a veces creemos que la estamos haciendo mal o que el curso pues no nos está llevando a donde queremos, y es precisamente porque todavía tenemos la voz del ego que nos está hablando, aunque estemos ya acallándola un poco, bajándole 2 rayitas, pero sí sigue ahí. Y entonces a veces creemos que se nos quita todo, también así lo dice, creemos que se nos quita todo y no es cierto, ¿no? Simplemente son las percepciones que se van acomodando y que se van poniendo todo en su lugar hasta que ya está todo más en orden. Por eso también dice que hay que tener paciencia. Eso lo dice en el curso, Sí, en el manual del maestro. Sí, porque dice que sentimos como si nos estuvieran quitando cosas, ¿sí? Y es que, o sea, parece como si nos estuvieran quitando. No, lo que pasa es que el Espíritu Santo nos ayuda a quitarnos de juicios. Y no nos habíamos dado cuenta que esos juicios nos estaban perjudicando. Entonces, cuando finalmente te das cuenta, dices que te encuentras agraciado con un regalo, pues, oye, mira, ¿de qué me servía preocuparme por tantas cosas? Y es cuando te das cuenta que cuando te dejas de preocupar, es que tenemos un valor muy, muy grande en cuanto a la preocupación. Oye, es que tengo que estudiar, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer planes, tengo que hacer eso. Y cuando el Espíritu Santo te dice que no tienes que hacer planes, no tienes que hacer nada, sientes una incomodidad, dices, es que me están quitando la seguridad. No. Y entonces cuando entiendes que el no hacer planes, precisamente te estás abriendo al regalo de que no te puede faltar nada, te das cuenta que no te falta nada. Por eso dice eso el curso, ¿no? De que sí, te digo que son como estadios. Son estadios. Porque después de tener esta paciencia, creo que viene la confianza. Exactamente. Entonces primero tienes que tener paciencia y después ya tienes confianza en todo lo que está pasando y que todo se está acomodando en su lugar, ¿no? Sí, y dice que mientras adquieres la paciencia, el conflicto se vuelve agudo, ¿no? Sí, porque oye, piensas que ya estás volviéndote loco. Sí, exacto, porque hoy es que estoy abandonando mi sistema de pensamiento. Sí. Te das cuenta que eso de planear y de preocuparse por el futuro y de estar siempre... Es difícil dejarlo, entonces sí. Por eso empieza a haber conflicto. Exactamente. Digo, hasta la fecha yo me sigo preocupando por el futuro, pero es simplemente porque ya me doy cuenta que necesito paciencia y repetir las lecciones hasta que éstas se aprendan. O sea, yo las aprenda. Claro, sí, claro. O sea, no es de que los aprendan mis alumnos. A ver, alumnos, ¿quién está yendo ahí? A ver, ustedes tienen que aprender esta lección. No, se refiere a que los maestros tienen que tener paciencia y repetir las lecciones que enseñan hasta que éstas se aprendan. Yo soy el que las tiene que aprender, yo como maestro, ¿no? Y después ya poder pasar al otro estadio después de la paciencia, que es la confianza. Así. Exactamente. Bueno, pues ese era. Y bueno, dice que aquí que Jesús te dice, yo estoy dispuesto a hacer eso porque no tengo derecho a fijar los límites de tu aprendizaje por ti. Sí, o sea, Jesús no te dice, no, es que tú no puedes, ya mejor hasta aquí. O llego. No te dice, nada más en este año a ver qué aprendes. O sea, y ya yo no te acompaño más. No está poniendo límites. Por eso dice que aconsejaré y viviré contigo. Es lo que decía el párrafo de ayer. O sea, está diciendo que va a vivir contigo. O sea, es interesante. Por eso dice que una vez más repite, nada de lo que haces, piensas o deseas es necesario para establecer tu valía. Pues tú puedes seguir deseando una casa y eso no te va a quitar, por ejemplo, el que estés salvo ya, ¿sí? O sea, nada de lo que hagas en este mundo te va a apartar del amor de Dios ni te va a quitar la valía. Así que simplemente ahora te vas a dar cuenta que, ok, ¿por qué deseo una casa? Si te das cuenta que es porque tienes un miedo, entonces corriges tu pensamiento. Pues ahorita que dijiste exactamente eso de la casa, yo quiero comentar porque yo he visto a más de 2 personas que ahora les da miedo decir lo que sienten porque están haciendo el curso.
Tienes miedo de hacer un juicio, tienes miedo de decir cómo lo digo para que no se sienta carencia, cómo lo digo para que no... Y yo, por ejemplo, yo digo, sí, yo sí soy juiciosa, sí, porque yo prefiero darme cuenta que estoy haciendo un juicio y decir, bueno, pues hice un juicio y pues lo corrijo, ¿no? Pero ellos van más de 2 personas, 3, 4, que dicen, es que no sé cómo decirlo, ¿cómo puedo decir? Y hace unos días nos habló una persona y dice, es que ¿cómo puedo ver? Porque no quiero hacerle un juicio a tal persona. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo haces eso? Y dices, no, o sea, simplemente, porque además de pensar en que estoy haciendo un juicio a esa persona y que no debo, o sea, ya lo estás tomando como un deber, no debo hacer juicios porque estoy haciendo curso de milagros, la tengo que ver como Dios la creó y no sé qué. Y dices, bueno, pues simplemente, porque además es mi espejo y yo tengo eso y estás así toda angustiada, ¿no? Y dices, no, espérate. No escondas. No escondas. O sea, si tú tienes realmente un juicio, bueno, pues yo acepto. Yo lo he dicho muchas veces y te lo digo a ti siempre. A mí sí. Sí, yo soy juiciosa, sí, yo hago juicios. ¿Por qué? Pues porque estoy en este proceso, ¿no? Y bueno, pues entonces va uno dándose cuenta. Acepto que sí tengo un juicio y es más fácil poderlo corregir. Pero hay esa parte en que como ya estamos en el curso y ya llevamos 200 lecciones y ahora tengo miedo de decir que tengo un deseo, que estoy haciendo un juicio o que no me gusta el comportamiento de tal o cual persona. Entonces digo, bueno, sí, la tal o cual persona puede comportarse con 3 personalidades diferentes y yo dejar de hacer juicio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esa persona eligió ser así. Y no hay nada que enjuiciarle, ¿no? Esa persona decide tener 3 personalidades que tú no las habías visto y ahora las ves y dices, ahora la veo diferente y yo estoy haciendo un juicio. No, simplemente esa persona decidió tener 3 personalidades diferentes y tú puedes aceptar que esa persona las haya tomado porque finalmente eso no tiene ninguna valía, ni de más ni de menos, porque finalmente esa persona es tal como Dios la creó. Exacto. Y en el caso de que cuando dice que no tengo que decir porque hago juicios, más bien no le escondas, dice el Espíritu Santo que no le escondas nada, porque cuando dices estoy haciendo juicio, ¿cómo le tengo que hacer? Pues date cuenta que en ese momento estás tú tratando de corregir algo que no te corresponde. No, o sea, no puedes corregir. No puedes corregir tú. O sea, yo cuando me encuentro, oye, le digo a Leti, oye, ¿sabes que estoy pensando en esto? Y suelto mi juicio. Y entonces Leti, como ella es la que me ayuda, dice, no, mira, es que esto, ¿por qué piensas esto? O sea, me empieza ahora sí que a terapia, entonces digo, hoy sí. Pero yo aprendí ya no a esconder, sino tengo que expresar mi miedo. Sí. O mi juicio, lo tengo que expresar. Porque hay que aceptar que estoy haciendo un juicio. Porque te digo, sí me ha llamado la atención eso, que como ya están haciendo el curso, ahora tienen miedo de decir, o inclusive se han parado de, espérame, ¿cómo lo digo? Para que no se vea que estoy haciendo un juicio, o para que no se crea que estoy haciendo un juicio, ¿no? Estamos preocupados porque los demás no crean que estamos haciendo un juicio. Es que se le tiene mucho miedo a hacer juicios. Por eso dice que nada de lo que haces, piensas o deseas es necesario para establecer su valía. Y nos quedamos hasta el punto 6 y nos faltaron otros 3 puntos. Pero yo creo que los podemos ver mañana. Si algunas ocasiones hemos leído hasta 2 párrafos, bueno, pues ahora nada más leímos medio párrafo porque sí habría mucho que despepitar de esto. Bueno, ¿quieres que lea el resumen para la lección o tú dices un resumen? No, pues sí, yo te digo, yo creo que nos acordamos bien del resumen. El resumen habla de que te dediques un espacio que debería ser 15 minutos en la mañana, 15 minutos en la noche, una vez cada hora y una vez cada vez que te acuerdes, simplemente porque los pensamientos, no soy un cuerpo, soy libre, soy tal como Dios me creó, es la forma de recordar la lección del día de hoy, porque es una fórmula muy fácil de acordarse, ¿no? O sea, no soy un cuerpo, soy libre, soy tal como Dios me creó. Y en ese momento, pues, viene la lección del día, lo que tienes que acordarte, y es la que tienes que oponer cuando tenemos la tentación. Exactamente, cuando vienen pensamientos que van de juicios, o de miedo, o de preocupación. De incomodidad, cualquier tipo de incomodidad que sientes en ese momento,
sacas este pensamiento, y porque es una manera de negar la circunstancia que estás viendo, porque todo lo que ves, lo que piensas con respecto a esta circunstancia es un juicio tuyo. Entonces tú tienes que tranquilizar tu mente. Y por eso dice que tienes que cerrar los ojos, y los invitamos en este momento a que por un breve instante cierres los ojos y te hagas consciente de todos los pensamientos que abarrotan tu mente, y que los hagas a un lado precisamente para darle espacio a la voz que habla por Dios, que nos va a dejar un maná sagrado para que nosotros podamos tener con qué enfrentar nuestro día de hoy con paz, dicha y felicidad. Adelante. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. No puede ser sino mi propia gratitud la que me gano. ¿Quién debe dar gracias por mi salvación sino yo mismo? ¿Y cómo si no a través de la salvación puedo encontrar al ser a quien debo estarle agradecido? No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Es como ver desde otro punto de vista la lección de ayer. Dice, todo lo que pienso, todo lo que hago a mí mismo, me lo hago y es como me crucifico, ¿no? Dice la lección de ayer, pero ahora es al revés. Ahora digo, doy las gracias. Ahora doy las gracias. La gratitud. Y ya hablamos de qué tienes que dar gracias. Pues a lo mejor decir, ay, qué bonito día azul, qué bonito día nublado, qué bonito día caluroso, qué bonito día, gracias por este día frío, pues es un buen comienzo. Aunque, pues, dar gracias por lo que cambia no tiene mucho sentido. Mejor dar gracias por aquello que no cambia. Pero eso, al menos dar gracias porque hoy desperté. Dices, bueno, es que es una condición de la creencia de este mundo, en el que si despiertas otro día, pues es que Dios te bendijo, te dio chance otro día. Pues es un buen principio, pero es como también decir, pues quién sabe si mañana no amanezco y entonces ya Dios me castigó con la muerte. Por eso, bendecir por las cosas de este mundo no tiene mucho sentido, porque es algo que cambia, y más bien nosotros debemos dar gracias por aquello que no cambia. Y lo que no cambia es el amor de Dios por nosotros. Y la condición de lo que somos realmente. Aunque no seamos todavía muy conscientes de lo que somos, no. Pero ya empezamos a tener una idea, es que yo soy el santo hijo de Dios, siempre soy inocente, y como dice lo que vimos en el libro de texto, nada de lo que hagas te aparta, de lo que hagas, piensas o sientas, te aparta de tu valía, porque Dios la estableció desde un principio. Esa valía es la que hay que agradecer. Exactamente. Esa es la gratitud que tenemos, el valor que nos ha dado Dios desde la creación. Aunque no sepamos qué es. Aunque no sepamos. Sí, porque nosotros en este mundo no entendemos lo que es la vida eterna. O sea, como vemos que los amigos se mueren y que los papás... Simplemente porque no la hemos experimentado, ¿no? Entonces queremos todo pasar por esa experiencia para poderla entender. Y bueno, pues esto es una situación mental totalmente, y podemos agradecer porque Dios nos ha dado esa dicha de ser eternos. Esa valía, ¿sí? Entonces, eso es de lo que tienes que estar agradecido. ¿Quién debe dar gracias por mi salvación sino yo mismo? O sea, es que tú tienes que dar gracias porque ya fuiste salvado. Y ya fuiste salvado no porque hayas hecho o pensado o sentido algo, sino que tu valía es la que te salva. O sea, es como decir, oye, es que ya estás salvo. Por ser hijo de Dios. Por ser hijo de Dios, estás salvo de todos tus pensamientos fútiles que jamás van a lograr que tú mueras realmente para Dios. Entonces, ¿y cómo sino a través de la salvación puedo encontrar al ser a quien debe estarle agradecido? Pues agradecido a Dios, agradecido al verdadero ser que Él creó como su hijo. Entonces, ¿cuál es la gratitud que debemos sentir? Pues sí, ya repito, es un buen principio agradecer porque despertaste, porque comiste, pero
realmente Hay que ir más allá. Hay que ir más allá, hay que agradecer por lo que nunca cambia. Porque finalmente agradecer lo que tienes en este mundo, pues sería seguir anclándote a este mundo. Sí, exactamente. Por eso también tienes que dar gracias que siempre en tu mente está la voz que habla por Dios, recordándote esta verdad. Así es. Bueno, pues con estas últimas palabras, pues damos por finalizada la transmisión de hoy. Muchas gracias, Mari Carmen, Juan Carlos, Belén, Dorian, Cristina también está. Saludos, Cristina. Rosy, pues muchas gracias por todos los que nos acompañan en este momento presente y en los siguientes momentos presentes a lo largo de las transmisiones que se repiten en YouTube día tras día en nuestro programa, porque vemos que se repite bastante estos programas. Así que gracias por estar con nosotros. Nos despedimos orando tal como lo hacemos todos los días, diciendo al unísono: Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana. Hasta mañana, Santo Hijo de Dios. Un mensajito de Mari Carmen, de Juan Carlos. Bendiciones, sí, bendiciones, Juan Carlos, para todos. Hasta mañana.